Prueba de Kruskal-Wallis, análisis de la varianza por rangos. Ya. Este método es similar al método que cuando nosotros usábamos lo que viene siendo ANOVA, que se acuerdan que era para comparar medias poblacionales. Entonces, este es un método alternativo que se puede usar con los mismos propósitos. Pero, ¿cuál es la diferencia de usar ANOVA y usar Kruskal-Wallis? Que es como dice aquí, los datos están en un nivel de intervalo o de una razón. Asimismo, se supone que las poblaciones seguían una distribución normal de probabilidad y que sus desviaciones estándar eran iguales. Entonces, ¿qué sucede si los datos están en una escala ordinal o las poblaciones no siguen una distribución normal? Entonces, cuando no se cumplen estas condiciones, porque para ANOVA tiene que cumplirse necesariamente todas estas condiciones, a diferencia de Kruskal-Wallis, que no es necesario que se cumplan todas estas condiciones. Ahorita vamos a listar las condiciones que se debe cumplir Kruskal-Wallis. Para aplicar la prueba de Kruskal-Wallis, las muestras seleccionadas de las poblaciones deben ser independientes. ¿A qué me refiero con independientes? No sé si recuerdan la clase anterior, habíamos hablado de lanzar una moneda. Entonces, a eso se refiere independientes. Por decir, yo lanzo una moneda, saco cara. Si yo vuelvo a lanzar esa moneda, el resultado del segundo lanzamiento no depende del primer lanzamiento. Entonces, eso quiere decir que son independientes. Y por ende no, cada una tiene su propia probabilidad. En este caso, hay un 50% de que saque cara y un 50% de que saque cruz. Asimismo, si vuelvo a lanzar, tengo la misma probabilidad de sacar cara y la misma probabilidad de sacar cruz. Entonces, a eso se le conoce como variables independientes, que no dependen de algún otro factor externo. Ahora les voy a dar un ejemplo de una variable dependiente para que me entiendan un poco mejor. Digamos, una prueba escrita que yo doy, un examen, digamos. Ya. Si yo estudio, digamos, unas 5 horas, yo saco 14. Pero si yo estudio, digamos, unas 10 horas, yo saco 18. Y entonces, ven, entonces ahí mi nota depende de cuánto tiempo yo estudie. Entonces, por eso se llama dependientes, porque yo tengo una segunda variable en la cual yo voy a depender. A diferencia de estas, que como vieron, no tengo ninguna otra variable. Al lanzar una moneda, solo lanzo la moneda. No necesito de más datos. Entonces, a eso se le conoce como variables dependientes e independientes, para que quede un poco más claro. ¿Ya? Y en sí, aquí tenemos otro ejemplo de una variable independiente. Si selecciona y entrevista muestras de 3 grupos, ejecutivos, personas y supervisores. Las respuestas de un grupo ejecutivos no deben por ningún motivo influir en las respuestas de los demás. Entonces aquí tenemos una entrevista de trabajo. Claro. Entonces yo entrevisto a una persona y la segunda persona que yo entreviste, los datos no influyen en nada de la primera persona que yo entrevisté. Tienen sus datos por separado. Sus notas van a ser por separadas. ¿Ya? Entonces, sigamos. Entonces, para calcular el estadístico de prueba de Kruskal-Wallis, estas son las reglas que debemos de seguir. Entonces, se combinan todas las muestras. Se ordenan los valores combinados del más bajo al más alto y los valores ordenados se reemplazan por rangos. A partir de 1 para el valor menor. Ya. Entonces, esto lo vamos a entender un poco más con el ejercicio. Ya les voy a ir explicando. Ya. Entonces, aquí tenemos el siguiente ejercicio, ya para irles explicando ya todas estas partes. ¿Qué dice? El hospital System of the Carolinas opera 3 hospitales en el área de Great Charlotte. St. Luke's Memorial en el lado poniente de la ciudad. Sweden Medical Center al sur y Piedmont Hospital en el lado este. El director de admisión le preocupa el tiempo de espera de los pacientes con lesiones de tipo deportivo, que no ponen en peligro su vida y que llegan durante las tardes entre semana a los 3 hospitales especialmente existe una diferencia en los tiempos de espera en los hospitales. Entonces ya. Entonces, ¿qué dice? Que tenemos 3 hospitales, tenemos aquí pacientes y que cada paciente se demora una X cantidad de tiempo.
Eso en sí nos está diciendo el ejercicio. Entonces, ¿qué dicen? Ya, aquí tenemos ya la tabla de los datos, o sea, los datos ya tabulados en tablas para el primer hospital, para el segundo hospital y para el tercer hospital. El primer cliente se demora esto, el segundo cliente se demora esto, y así, etcétera, etcétera. Ya. Entonces ya tenemos los datos tabulados. Aquí tenemos unas características de la prueba de hipótesis cuando usábamos ANOVA en el análisis de varianzas, que las muestras deben ser de poblaciones independientes, las varianzas deben ser iguales y las muestras deben ser de poblaciones normales. Ya, entonces como les mencionaba, para Kruskal-Wallis no es necesario que se apliquen todas esas cosas. Como vemos aquí, en el primer grupo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. En el segundo grupo tenemos 8 datos. Y en el tercer grupo tenemos 6 datos. Entonces vemos aquí tenemos una disparidad de datos. Aquí deberíamos tener 7 datos, 7 datos, 7 datos para aplicar a ANOVA. Pero vemos que aquí tenemos más datos, aquí tenemos 7 datos, aquí tenemos más datos, aquí tenemos menos datos. Entonces, cuando tenemos ejercicios así similares, es que debemos aplicar Kruskan-Wallis. ¿Ya? Entonces, para ello, como hemos venido haciendo anteriormente, tenemos que plantear lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, las cuales tenemos los siguientes. Las distribuciones de las poblaciones de los tiempos de espera son iguales para los 3 hospitales. Esa vendría siendo nuestra hipótesis nula. Y la alternativa vendría siendo todo lo contrario. No, todas las distribuciones de las poblaciones son iguales. ¿Ya? Para este ejercicio vamos a trabajar con un nivel de significancia del 5%, que ese es un dato proporcionado por el mismo enunciado. Ya. El estadístico de prueba para Kruskal-Wallis es el siguiente, con la siguiente forma. Tenemos, estos datos son fijos, no dependen de ningún ejercicio. Siempre va a ser 12 y siempre va a ser 3 acá. Así que no le tomen mucho en cuenta. N ya saben que es el número de muestras, que como decía, se combinan las muestras. ¿A qué se refiere N? ¿Cuántos datos tengo aquí? Tengo 3, 6, 7. Aquí tengo 8. Sería 7 más 8 más 6. Entonces, ese sería mi N. Sumar 7, 7, 7, 21. Entonces, 21, yo en vez de N reemplazaría 21, aquí 21 más 1, y ya después les voy a explicar a qué se refiere esta sumatoria de R1, sumatoria de R2, sumatoria de RK. Ya. Pero antes, N1, ¿a qué se refiere? Al primer grupo, ¿cuántos elementos yo tenía en el primer grupo? Tenía 7, entonces aquí debería poner 7. En el segundo grupo, ¿cuántos tenía? 8, entonces aquí debería poner 8. Y en mi tercer grupo, ¿cuántos tenía? 6, entonces debería yo poner aquí 6. No se confundan que cuando tiene n sin ningún subnúmero, como podemos ver, entonces ese es el total. Entonces, y este es por grupo. En el grupo número 1, ¿cuántos elementos? En el grupo número 2, ¿cuántos elementos? En el grupo número 3, ¿cuántos elementos? Y esta n es de total, de todos los grupos. ¿Ya? Entonces, ya una vez que, entonces ya vamos a compilar todos estos datos ya en Excel para que ustedes los resuelvan de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos ya lo que nos interesa del enunciado. Tenemos ya los datos tabulados en estos 3 grupos. Ya. Cabe aclarar que para estos tipos de ejercicios, nosotros usamos el estadístico de prueba chi cuadrado para determinar lo que viene siendo el valor crítico. Ya. Entonces, vamos a usar eso. Vamos a hacer eso primero. Recuerden que para usar el chi cuadrado, ¿qué necesitaba? Necesitaba lo que viene siendo el alfa, el nivel de significancia, y el K, que vienen siendo los grados de libertad. ¿Cómo calculo los grados de libertad para esto? Cuento el número de grupos. ¿Cuántos grupos tengo? Tengo 3 y les resto 1, 2. Entonces K va a ser igual a 2. Pongámosle aquí K igual a 2 y alfa tenemos de 0.05. ¿Ya? Entonces, estos valores deberíamos utilizar para calcular lo que viene siendo el valor crítico. Como les mencionaba, para ello vamos a ocupar un momentito, ya, la tabla referente a h cuadrado.
¿Ya? Entonces aquí tenemos la tabla de chi cuadrado. En el libro también al final tienen un conglomerado de todas estas tablas, solo que yo para no estarlo buscando es que uso esta página, pero de ahí en sí tienen los mismos resultados. Incluso el libro tiene un poco más de precisión en los decimales, a diferencia de este que solo usa 2 o 3 decimales máximo. El libro sí usa 3, 4 decimales. Pero como les digo, para hacerlo más rápido, es que uso yo esta tabla. Y, incluso en el anuncio de este video les voy a dejar esta tabla por si ustedes también desean utilizarlo. Bueno, en sí, regresemos al enuncio, al ejercicio. Entonces aquí ubicaría lo que viene siendo los grados de libertad. ¿Cuántos dijimos que teníamos? Revisemos de nuevo. Tenemos 2, k igual a 2, con alfa de 0,05. Entonces yo aquí está. Entonces yo aquí le ubico 2 grados de libertad, alfa de 0,05, que me viene siendo este valor. La intersección, que viene siendo 5,99. Bien. Entonces, mi valor crítico es 5,99. ¿Ya? Igualito que en las pruebas de hipótesis que hemos venido realizando, ahora necesitamos determinar el valor calculado. Y para determinar el valor calculado, usamos esta fórmula de aquí. ¿Ya? Ok. Ya, entonces para ello necesitamos primero aquí crear una pequeña tabla. Vamos a ponerle aquí que sea número, aquí datos y rango. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a copiar, pegar. Todos estos van a ser número 1. Esta es una forma. Ustedes incluso pueden hacerla si encuentran alguna otra fórmula, incluso usando fórmulas de aquí del mismo Excel, pueden usarlo sin ningún problema. Yo ahorita les estoy explicando una fórmula, una forma de realizar esto. Si ustedes, como les digo, si ustedes encuentran alguna otra fórmula que sea, una otra forma que sea mucho más rápido, eficiente que esta, pueden utilizarla. ¿Ya? Ya. Entonces, ya. Con esto yo ya tengo aquí ordenados unido todos mis grupos. Entonces, lo que deben de hacer es lo siguiente. Entonces, ubicar primero, ordenar todos estos valores en base en base, como decía, más bajo al más alto. Entonces, para ello se van aquí, ordenar de menor a mayor. Ordenar personalizada. Ya, listo. Ordenar. ¿Qué datos queremos ordenar? Esta que se llama datos según de menor a mayor. ¿Ya? Y entonces con eso, como ven, yo ya ordené de menor a mayor y yo ya sé, el 35 pertenece al grupo 3, el 38 pertenece al grupo 1, el 38 pertenece al grupo 3. Entonces, por eso es que yo puse aquí 1, 1, 1, 1, 1 a estos de aquí para ubicarles que estos son pertenecientes al primer grupo. Asimismo, 2, 2, 2, 2, 2 que pertenecen a este grupo. Incluso por el color también me puedo dar cuenta. Por eso es que también usé colores para darme cuenta de eso y verificar. Entonces, veo que el 2 es del grupo verde. Sí, está correcto. El grupo 3 es este amarillo como naranja. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, ¿cómo hago yo el rango? ¿Ya? El rango lo hago de la siguiente manera. Entonces, para ello, a ver. Ya, listo. Aquí vamos a numerar todos estos datos. Todos estos datos. A ver cómo. Una respuesta. Bueno, ya. En sí, no se me ocurre otra forma de hacerle más que de esta forma. Entonces,
Como ustedes saben, los rangos, para aplicar esto de los rangos, siempre se empieza desde el número 1 hasta cuántos datos tengo. En este caso tengo 21. Entonces mi último rango de acá sería el número 21. Entonces yo voy a enumerar del 1 al 21. ¿Ya? Listo. Entonces yo a cada elemento le estoy asignando un rango. Pero, ¿qué pasa cuando tengo aquí dos iguales? ¿Qué hago yo en esos casos? Cuando tengo dos iguales, lo que debo hacer es sumar este elemento y dividir para el número de elementos que tengo iguales. En este caso sería, como tengo dos iguales, serían 2 más 3, 5. 5 para 2, igual. 5 dividido para 2, ya, 2.5. Entonces lo mismo aquí. Igual. 5 dividido para 2, 2.5, ya. Entonces ya. Este ¿tiene algún diferente? No. Entonces, ¿tiene algún parecido? No. Entonces, de ese se le pone 4. Acá vemos que de nuevo se repiten 2. Entonces, lo mismo. 5 más 6 dividido para 2, porque tengo dos elementos. Si tuviera 342, debería sumar el número de aquí y dividirle para 3. Entonces, aquí tengo. Era 5 dividido para 2. No. Aquí es un pequeño error. ¿Ya? Es 5 más 6 y todo esto le divido para 2. ¿Ya? 5.5, exacto. Lo mismo hago acá. ¿Ya? 5.5 para 2. Ya, el 48 no se repite, entonces se queda igual. El 51 no se repite, se queda igual. Este no se repite, se queda igual, se queda igual. Igual, 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 igual. Acá tenemos otro que se repite. Entonces lo mismo, 17 más 18 dividido para 2. Entonces vamos a ponerle así. 17 más 18 dividido para 2. Ya. Control C, control V. Y ya. Este no se repite, no se repite. Vamos a ir comparando. Tan, 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 chan, 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 chan. Ya. Entonces ya con esto determinamos lo que viene siendo los rangos. Ahora, ya tienen ustedes los rangos acá. Lo que deben hacer es ya ubicar acá estos rangos. Pueden hacerlo de dos formas. Lo que deben hacer ahora es sumar, por ejemplo, todos los amarillos, o los rangos de los amarillos, y ahí tendrían lo que viene siendo el R sub 1, que decía aquí en el libro, este. Esto se refiere a la sumatoria de los rangos del grupo 1, sumatoria de los rangos del grupo 2, sumatoria de los rangos del grupo 3. Ya. Entonces, por eso es que yo determiné aquí los rangos. Ahora tienen que hacerlo de la siguiente forma. Pueden usar, como les digo, Excel, se pueden ayudar haciendo en Excel, que ahí tienen algunas fórmulas que facilitan este tipo de cálculos. Por ejemplo, yo voy a ocupar esta que dice sumar sí, el rango. Entonces yo pongo aquí, ¿qué rango quiero sumar? Es más, pero no le voy a poner ahí. Ya. Voy a ponerme aquí. Voy a poner 3 datos. Rango 1, rango 2 y rango 3. ¿Ya? Listo. Entonces ya, como ya tengo aquí los rangos, aquí, ¿qué voy a hacer? Entonces primero yo voy a hacer y aquí voy a poner las fórmulas que yo necesito aquí. ¿Qué necesito aquí? Primero, el rango al cuadrado. Entonces, primero yo voy a poner la sumatoria del rango, que se represente así. Acá voy a ponerle cuando el rango sea al cuadrado. Ya. Listo. ¿Ya? Listo. Entonces ahora sí, vamos a usar la fórmula que les decía. Igual, sumar sí. Seleccionan ustedes el rango
acá que determinaron y le ponen el criterio. ¿A qué me refiero el criterio? Sumar, ya. El criterio se refiere al número cuando yo quiero sumar, es decir, el numerito de acá. Yo quiero sumar todos los números 1. Y por último, selecciono el rango de la suma. Ya, aquí hay un pequeño error. Entonces el rango de la suma es este de acá. Y el segundo rango de acá es este de acá. Listo. A ver, no. No. Ya, listo. Ese sí, ya. Entonces les repito de nuevo. Entonces aquí, cuando yo voy a sumar, usar esta función que se llama sumar sí, entonces pongo el rango de criterio. ¿A qué se refiere el rango de criterio? A los numeritos estos que yo les diferencié para ver si es el grupo 1, grupo 2, grupo 3. Ya, el segundo parámetro es el dato que yo quiero comparar. En este caso voy a comparar todos los que sean número 1 y esos los voy a sumar. Y el tercer dato es de los resultados, los rangos que yo determiné, esos los voy a sumar. Ya, listo. Entonces ya tenemos ese. Lo que tendremos que hacer para el siguiente es control C, control V, control C, control V. Y cambiar únicamente los criterios. Para el segundo caso deberemos usar el 2 y para el tercer caso deberemos usar el 3. ¿Ya? Listo. Entonces con eso ya tenemos ya aquí vamos a tabular estos datos. Un momentito. Ya, ya vamos a tabular estos datos como les decía. Ya. Ya tenemos R1, R2, R3, ya R. Ahora R le tenemos que multiplicar, mm, elevar al cuadrado, perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este elevado al cuadrado. ¿Ya? Listo. Hacemos lo mismo con los de acá. Y ya tenemos estos resultados elevados al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí dice que debemos dividir para n. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ponerle todo esto mismo, pero ya dividido para n. ¿Ya? Entonces, para el primer caso debemos dividir. Es más, vamos a identificar aquí también N1, N2 y N3. Ya, vamos a ponerle aquí una N. Ya. Para el primer grupo, ¿cuántos elementos tengo en N? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tengo 7. Para el segundo grupo tengo 8. Para el tercer grupo tengo 6, sumando 21. Ya, aquí vamos a ponerle, aquí vamos a poner N total, o solo N total, vamos a ponerle N total, que tenemos, que es la suma de N1 más N2 y más N3. ¿Ya? Listo. N total es 21. ¿Ya? Y ahora sí ya podemos continuar haciendo esto. ¿Qué dice? Entonces tenemos que el resultado anterior le debemos dividir para N. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la primera suma y hacemos lo mismo con los siguientes datos. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces lo siguiente que tendremos que hacer ya es calcular esta parte de acá. Entonces para ello vamos a hacerlo así por partes. Entonces vamos a calcular esta parte de acá, ya la tenemos que es justo esto de acá, pero acá, como dice que es la sumatoria de los tres, entonces vamos a hacerla aquí. Vamos a ponerle total
Y lo único que debemos de hacer es sumar estos tres valores. ¿Ya? Ya. Entonces aquí tenemos ya esta parte de acá. Ahora vamos a calcular esta parte de acá. Ya. Para calcular, a ver, no, esta, hagámosla en esta parte de acá. Parte 1, la parte 2 y la parte 3. ¿Ya? Que como les vuelvo a repetir, esta vendría siendo la parte 1, esta la parte 2 y esta la parte 3. Y después ya solo tendríamos que sumar. ¿Qué dice la parte 1? Vamos a poner aquí la fórmula, que dice que es, vamos a bajar un poquito esto para guiarnos. ¿Qué dice? Que es igual, entonces vamos a poner entre paréntesis 12 dividido para, otra vez vamos a abrir paréntesis, vamos a poner aquí, ¿cuánto era n? N teníamos que era 21. Ya. Y eso que multiplica, abrimos y cerramos paréntesis de nuevo, ponemos acá, que multiplica a n más 1. ¿Cuánto tenemos en n? Y más 1. Ya, listo. ¿Ya? Esta parte tenemos, esta es la parte número 1. La parte número 2 era la que calculamos acá, que es el total. Y la parte número 3, que viene siendo la siguiente, menos 3 que multiplica, abrimos paréntesis y ponemos aquí n, ¿cuánto tenemos? Tenemos 21 más 1. Ya, listo. ¿Ya? Entonces ya tenemos las tres partes. Aquí vamos a poner ya lo que viene siendo el resultado. O vamos a poner valor, mejor así, valor crítico, valor calculado. ¿Ya? Ya. El valor calculado aquí es igual a la primera parte que multiplica la segunda parte y que suma a la tercera parte, o que resta en este caso. Solo que como aquí ya usé menos, por eso estoy sumando. ¿Ya? Entonces me da que es 5,3835. Ese es mi valor crítico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos valor crítico. Vamos a ubicarlo incluso en la parte de acá. No me deja. No, no me deja. Ya, bueno. No hay ningún problema. Ya. Entonces, de aquí lo que deberíamos hacer ya es, en sí es el grafiquito, ya para terminar todo esto. Entonces vamos acá, Paint, Net. Ya. Entonces aquí tenemos esta recta, esta otra recta y aproximada. Ya, listo. Entonces ya de aquí tenemos que ubicar ya el valor crítico. ¿Cuánto era el valor crítico? Regresemos. Era 5,99. Entonces, lo ubicamos en la parte de aquí. Y como ven, seguimos ocupando estos gráficos en estas pruebas. De ahí, esto no cambia en nada. Lo único que cambia, como les he venido recalcando en las clases anteriores, es cómo calcular el valor crítico y el valor calculado. Y entonces ahí tenemos el valor crítico.
Ya, ya. Tengo de aquí la sección. Ya, listo. ¿Y cuánto nos había dado el valor calculado? Vámonos a la parte de acá. 5,38. Ya. Entonces 5,38 más o menos está por aquí. 5,38. Valor calculado. Ya, listo. ¿Ya? Y entonces ya tenemos el gráfico. Lo que tenemos que hacer es ver si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Recuerden, toda esta parte de acá, la rayada o todo lo que está a la derecha es la zona de rechazo. Les vuelvo a recalcar. Rechaza, zona de rechazo. Zona de rechazo de H sub 0. Ya, toda esta parte es la zona de rechazo de H sub 0 y todo lo que está a la izquierda es la zona de no rechazo de H sub 0. Ya, listo. Entonces, como vemos, acá cayó en mi zona de no rechazo de H sub 0. ¿Y qué habíamos definido? Que habíamos definido aquí en las... Bajémosle. Aquí en la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, las distribuciones de las poblaciones de los tiempos de espera son iguales para los tres hospitales. Entonces, como no rechazamos la hipótesis nula, entonces tomamos esta afirmación como válida. ¿Ya? ¿Ya? Y si mi valor, digamos, hubiera sido 6,5, hubiera caído acá, entonces yo rechazo la hipótesis nula y tomo mi segunda afirmación como válida.